Ya estamos al aire. Hoy en Medicina de Hoy vamos a hablar sobre los huesos, su cuidado, el sistema esquelético, qué hacer en una fractura. La implantación de la prótesis de cadera permite sustituir las superficies articulares de los cartílagos desgastados. ¿Sabías que los huesos se descomponen y vuelven a reconstruirse en forma simultánea y constante? Cierto. Hoy es febrero 21, el Día del Médico Ecuatoriano. Un gran abrazo a la distancia a todos nuestros queridos colegas. Medicina de Hoy, bienvenidos. Ya seguimos con ustedes. Hoy nos toca hablar de algo fundamental, de la esencia propia, de la estructura propiamente del ser humano. En una casa construimos los pilares. Sobre esos pilares se asientan las paredes, ventanas, pisos, etcétera, etcétera. Podríamos decir, se llama la estructura de la casa. En el cuerpo humano tenemos los huesos, el aparato óseo, o el sistema óseo. Viene unido con la parte de la movilidad y por eso lo llamamos el sistema osteoarticular, ¿ok? Que hablamos de las articulaciones y de los huesos. Pero vamos a sintetizar un poquitito con los huesos. ¿Qué son estas? Son estructuras a base de calcio. Son una maravilla tecnológica. ¿Y por qué se los digo? Porque tienen muchísimas propiedades que nosotros no nos imaginamos. Primero, la de sostén. Si no tuviéramos huesos, fuéramos un conjunto amorfo de músculos nada más y que no tiene ningún tipo de sostén. Para eso existen los huesos como estructuras rígidas. Vamos al hueso de mi dedo tiene 3 huesecitos. Cada uno de ellos está conectado por 2 articulaciones casi totalmente movibles. ¿Por qué? Porque tienen solamente movilidad en un sentido. Hay algunas que tienen más movilidad como mi hombro o como mi cadera, ¿sí? O muchas de las articulaciones del cuello. Entonces, tenemos los huesos que nos fijan los tejidos blandos. Los tejidos blandos los mueven y mediante la unión articular entre uno y otro permiten hacer los movimientos. ¿Qué propiedades tienen los huesos? Primero, la del sostén, que ya lo decimos. También tiene una propiedad que llamamos nocioceptivos, una propiedad de sentir propia, de sentir ellos per sí, que nos da una idea espacial de nuestro cuerpo. Usted ha dicho, pongo el pie y justamente más adelantito va a caer el cuchillo porque saben hasta dónde llega su pie. Ustedes meten la mano y saben que un poquitito más adelante cae porque saben hasta dónde llega la mano. ¿Sí? Meten la pierna y calculan el grosor de su pierna de acuerdo a su conocimiento del cuerpo y esto nos da también una sensación en los huesos. Tienen una sensación en la presión. ¿Qué quiere decir? Sentimos cuánto peso podemos soportar y nuestros huesos también. Pero no tienen ninguna propiedad que los haga indestructibles. Somos seres humanos solamente, no habitantes de Krypton como Superman. Entonces nuestros huesos se pueden romper. Los médicos los llamamos fracturas. Cuando era pequeño mi padre siempre me reclamaba y me decía, no puedes decir se le rompió el hueso, tienes que decir se fracturó el hueso. Bueno, las fracturas óseas quiere decir cuando un hueso se parte. Hay diferentes formas de que se partan y diferentes mecanismos por los cuales se parten o se fracturan. Un mecanismo es un hueso largo, por ejemplo el fémur se fractura. Los huesos sueldan solamente cuando existe una unión entre una parte de afuera del hueso, que se llama el periósteo, y las piezas están íntimamente friccionando. Esa fricción hace que crezca el callo y que se produzca la parte ósea. Cuando vemos una fractura que está, lo llamamos los médicos, inmovilizada y estabilizada, ¿sí? Se le ha hecho la síntesis, llamamos los médicos, o la unión, deben revisar siempre que estén pegados los periósteos de una forma normal y con esa forma el hueso va a cicatrizar. Los huesos largos no cicatrizan con un vicio de rotación, es decir, si están mal rotados, es decir, si mi rodilla me la pegan y me la quedan mirando para adentro, eso no va a pegar, porque tiene que entrar en una buena alineación. Pero para eso están los especialistas y para eso nosotros entrevistamos y damos consejos en Medicina de Hoy, su revista médica semanal. Así que no se vayan, que hay más.
Hola, soy el Dr. Rafael Vargas, soy traumatólogo ortopedista. El día de hoy vamos a hablar sobre pie plano. El pie plano es la ausencia del arco plantar o longitudinal. ¿Qué significa eso? Que las personas no tienen una buena formación del arco, sea niño o sea adulto. Estos tienen sus diferentes tipos de causas. Las causas son deformidad o ausencia de una buena alineación del astrágalo. Puede ser por sobrepeso, puede ser traumático o por artrosis. El arco plantar o el arco longitudinal sí puede haber casos que son hereditarios. Estos se producen en los niños a partir de los 4 años. Hasta los 4 años podemos decir que un niño puede tener pie plano y es fisiológico. A partir de los 4 años, ya si el niño lo mantiene, hay que ver cuáles son las causas y dar el tratamiento más adecuado. Cuando los niños nacen, tenemos que tener mucho cuidado y hacer un chequeo ortopédico. Nadie puede decir que un niño es pie plano hasta que no cumpla de 3 a 4 años. Si ya vemos que a los 3 o 4 años comienza ya a no tener una buena formación del arco plantar, podemos ayudarlo con ciertos consejos. Por ejemplo, en un niño pequeño que comienza a tener deambulación, no hacerlo que camine sin calzado. Siempre tiene que usar un calzado. Para los niños el adecuado son botitas de altitas. ¿Por qué? Porque tienen un contrafuerte rígido e impiden que el pie tenga una pisada valga. Entonces, tenemos que hacer ejercicios físicos como caminar de puntita o de talones, no andar descalzo, y si anda descalzo solamente en arena o en la playa, ¿no? Una vez que ya el niño ya hemos tratado con zapatitos normales, botitas, y pasan de los 4 años y vemos que no forma el puente, ya podemos darle un soporte con el uso de plantillas ortopédicas. Pero en la actualidad, ya a partir de los 6 u 8 años, si mantiene un pie plano, sea rígido o laxo, en los laxos podemos dar el tratamiento definitivo que sin usar plantillas podemos corregir. Y esto es un tratamiento quirúrgico que es a base de una mínima cirugía con una incisión a nivel de la cabeza del peroné de 2 centímetros más o menos de longitud. Por ahí vamos a llegar a esta área que es el seno del tarso. Por ahí vamos a cortar los ligamentos que mantienen en mala posición el astrágalo, y lo que hacemos es que al cortar los ligamentos colocamos aquí un pistoncito de titanio, y ese pistoncito, de acuerdo a la flexión que nosotros vamos dándole, la adecuada, lo dejamos ahí permanentemente, y el astrágalo, que la posición del astrágalo es hacia arriba cuando la persona tiene arco, al poner el pistón lo que hacemos es mantener el astrágalo en su posición correcta e inmediatamente va a formar arco. Pero si dejamos que el astrágalo esté caído, va a mantener su arco plantar ausente y es igual a un pie plano. Pero al poner el pistón inmediatamente lo alzamos, lo mantenemos ahí y él tendrá su arco para poder caminar ya bien. Mis recomendaciones es de que cuando nazca un niño tienen que hacerlo chequear de un ortopedista para en forma temprana comenzar a detectar alguna anormalidad, sea ósea o algo que nosotros podamos corregir desde pequeño. Hay tratamientos que desde chiquitos, desde niños de 2-3 meses, pueden ser corregidos de una manera oportuna, adecuada y rápida. Mientras más rápido diagnostiquemos una deformidad ósea o postural o vicios posturales, tienen mejores resultados. Soy el Dr. Rafael Vargas, traumatólogo ortopedista. Gracias por su atención.
En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactelfort. ¿Ah? Sí, Lactelfort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Cuando un niño requiere comer, él da señales y generalmente lo hace en el mejor momento del día. Debe estar muy alerta y contento. Pero también hay que tener claro que el niño menor de 1 año, y en ocasiones hasta menor de 2 años, tiene una velocidad de crecimiento altísima durante el sueño. Por lo tanto, no los debo despertar para que coman, porque hacerlo significaría que interrumpimos en ese momento el proceso de crecimiento. La inflamación de la piel del área del pañal, de la zona íntima del niño, se produce por no manejar bien este concepto del arte del uso de los pañales. La orina en los niños que toman leche de pecho es una orina alcalina, pero la tecnología ha hecho que esa orina sea recogida perfectamente por el pañal. La evacuación fecal, las heces fecales del niño que toma pecho son ácidas. El pañal no lo protege. Para eso está el óxido de zinc. Cuando nos quedamos un poco atrás de no poner el óxido de zinc, las materias fecales irritan la piel de la zona del pañal. También lo puede pasar con la orina, pero en el caso de los niños que toman leche adaptada, estas fórmulas, ellas producen orina ácida y queman la parte anterior de la zona del pañal del niño, y que en ocasiones es muy seria porque se sobreinfecta. Más importante es entrar en el arte del uso del pañal y no olvidarse de usar, no de abusar, el óxido de zinc. El que un ojo de un niño ponga el componente acuoso de las lágrimas ante nuestra presencia puede ir o no asociado al acto de llorar. Si lo hace sin el acto de llorar, nosotros le llamamos epífora. Es la profusión de esta lágrima con componente acuoso en los 2 ojos o en uno. Pero si se da desde la etapa del primer mes hasta el año de vida, con legaña o sin legaña, nos está indicando a nosotros, y más aún si no hay parpadeo, porque los niños no parpadean y si lo hacen con baja frecuencia, nos está indicando que la ruta por donde debe de bajar el componente acuoso de la lágrima está obstruida, que se llama la vía lacrimonasal. Va desde el conducto lagrimal del ojo hacia la parte superior de la nariz.
Amigos, hoy me encuentro acá rodeada de muchas mujeres dispuestas, mujeres que generan mucha alegría, y me refiero pues a las damas de ASBOL. Me encuentro con su vicepresidenta número 1, o la vicepresidenta número 1, Cecilia de Solá. Cecilia, qué placer, gracias por tenernos acá. Gracias, Alexandra, encantada de tenerlos aquí en nuestra casa, siempre a la orden. Bueno, ¿qué tal si iniciamos esta entrevista con ese logo o ese eslogan que ustedes utilizan acá, trabajando con satisfacción? ¿Cómo es? Con satisfacción servimos espontáneamente. Ese eslogan salió desde que nos creamos hace 35 años y fíjate que actualmente seguimos. Claro que sí, y eso es lo que emanan ustedes. Lo comento porque he estado en muchos eventos que ustedes realizan en beneficio pues a todas las personas que están delicadas de salud, y ustedes lo hacen con tanto amor. Cuéntanos desde cuándo nació ASBOL y pues en sí toda la labor que ustedes hacen. Bueno, ASBOL nació hace 35 años, en 1980, gracias a las gestiones de la señora María Eugenia Plaza de Plaza, que es nuestra presidenta fundadora honoraria y vitalicia. 27 mujeres sintieron la necesidad de servir ante todas las emergencias que había hospitalarias en esa época, y siempre con el fin de humanizar los servicios hospitalarios. Con ese fin nacimos. Y luego pues hemos ampliado nuestros fines a llegar a la prevención, a educar a la sociedad y a tratar de mejorar la calidad de vida a través de ese poder del conocimiento. Dos cosas importantes, humanizar, ustedes lo hacen a través del amor, de la calidad de atención que lo dan. Estamos hablando de medicina, obviamente para pacientes, pero viene todo el voluntariado de ASBOL, y al humanizar pone lo mejor de cada una, ¿cierto? La humanización para mí es lo más importante, porque tú mandas un mensaje intrínseco a la persona a quien atiendes. Le dices, estoy aquí porque tú me necesitas, estoy aquí porque realmente yo quiero estar aquí, he dejado mi casa, mis hijos, todas las cosas que pudiera estar haciendo en este momento por estar en un hospital atendiendo a ti, a ese paciente. Y yo creo que eso es el vínculo tan grande y la mística que une a ASBOL con la labor de cada voluntario, con lo que hacemos en cada uno de los hospitales a donde estamos. De acuerdo, y viene de la mano de la prevención, es una siembra que ustedes están haciendo en ese momento, ¿cierto? Manejamos 3 objetivos. El primero, la asistencia, que es la asistencia directa al paciente, y siempre digo yo que si no está de la mano de la prevención, de esa asistencia que en un ratito tú le dices qué significa, por ejemplo, los carbohidratos, no comas carbohidratos, un diabético, o cuida a tu hijo así, o ten telas metálicas en tu casa para evitar que los mosquitos pueden traer tantas cosas. Bueno, son montones de consejos que uno puede dar en un momentito al paciente. Si no está de la mano la prevención junto con la asistencia, nunca logramos el tercer objetivo, que es la promoción del ser humano. Qué rica satisfacción, que es lo que el brillo de los ojos de Cecilia, tantos años de trabajo. ¿Cómo quiere despedir esta entrevista? Con algo de su corazón. Yo creo que es lo más rico que puede el ser humano compartir, Cecilia. Bueno, me encantaría decir que la felicidad de servir no tiene parangón, es lo más lindo. Trabajamos tantas horas y con todo el corazón la damos sin ningún interés, sino más bien solamente el servicio a los demás y el hacer que la sociedad, la comunidad de nuestro país crezca y tenga mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, mi querida Cecilia. Esto es Medicina de hoy. Ahora nos vamos con la otra parte, porque hay buenas nuevas acá en ASBOL. Nos vamos con otra voluntaria. Muchas gracias. Gracias. Me encanta este sitio donde estamos ahora, respaldadas de todas estas mujeres que tenemos en la fotografía, mujeres guerreras de ASBOL. Y a mi lado Mariana de Torres, ella es nuestra segunda vicepresidenta, que nos va a compartir sobre el plan estratégico para estos 5 años que vienen. Mi querida Mariana. Gracias. Los puntos principales de nuestro plan estratégico es formar una escuela del voluntariado para que las voluntarias alcancen una mejor preparación y se especialicen en diferentes áreas y así realizar mejor el trabajo en los diferentes hospitales. ¿Este voluntariado va de la mano con Motivol? Motivol es la que se encarga de preparar a las voluntarias que recién ingresan a la institución. Y otro de nuestros puntos en el plan estratégico es hacer convenios con universidades locales para a su vez conseguir que nos manden no solo pasantes, sino que nos preparen también a nosotros en diferentes aspectos. Ok, estamos hablando de una capacitación mucho más avanzada. Así es. Ese es uno de los primeros puntos para estos nuevos 5 años. Para nuestros, sí. ¿Y la pluma? Este año vamos a lanzar una campaña que se llama La Pluma de la Solidaridad. El costo de la pluma va a ser de $1.
lo cual nos va a permitir recaudar fondos para cumplir con todos nuestros programas. Ok, ¿dónde encontramos la pluma, mi querida Mariana? La pluma la encuentran aquí en las oficinas de Asbol Central o en los diferentes comités. Perfecto, recordemos a todos que debemos colaborar, creo que va a ser una linda pluma de la solidaridad. ¿Terminamos con el plan estratégico o aún falta más? Aún falta más, porque como es para 5 años, entonces nos hemos ido fijando metas por cada año para así poderlo cumplir. Muy bien, mi querida, muchísimas gracias. Gracias por acogernos al equipo de Medicina de hoy. Ha sido una mañana deliciosa. Nos despedimos entonces de ese segmento, ¿le parece? Sí, les doy las gracias por esta entrevista e invitamos al público y sobre todo a las mujeres que quieran dar parte de su tiempo sirviendo a la comunidad, a las personas enfermas en los hospitales. Muchísimas gracias, Mujeres Sin Límites, siempre lo repetimos y esto es Medicina de hoy, tu revista médica en casa. Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad llamada esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad del sistema nervioso central que pertenece al área de la psiquiatría y que tiene como característica una alteración de la estructura del pensamiento y de la conducta de un paciente. Su edad de inicio normalmente puede ser, dependiendo de qué tipo de esquizofrenia sea, entre los 18 y 24 años. Ahora, ¿qué comprende un problema de esquizofrenia en un paciente? Hay 4 específicos síntomas muy importantes. Las ideas delirantes, que son una alteración del pensamiento donde el paciente normalmente puede creer que está siendo perseguido por el FBI, por la policía o que los extraterrestres están siguiéndolo. También puede ser delirio místico, donde la persona cree que tiene poderes especiales, que es Jesucristo. Pueden ser delirio erotomaníaco, enamorarse de personajes de la televisión o de otro tipo de personas importantes. Y por último, los que son referenciales de daño, de persecución para secuestrarme, para matarme, que son los más peligrosos desde el punto de vista de la conducta. El segundo gran problema son las alucinaciones. Las alucinaciones pueden ser visuales, pueden ser auditivas, pueden ser de senestésica, es decir, el paciente puede referir que él siente como ciertos animalitos corren por la piel o que por las noches alguien los toca. Y por último están las olfativas, que son las menos comunes, pero al mismo tiempo indican cierto tipo de rasgo orgánico en el paciente. Otro síntoma muy importante es la conducta bizarra. ¿Qué es una conducta bizarra? El paciente tiene un comportamiento llamativo, por ejemplo, 2, 3 camisetas una encima del otro, o si no, 2, 3 calzoncillos, dificultades para el hábito de los aseos, o si no, puede comer comida que ha guardado hace un mes, o por ejemplo puede haber comportamientos como inclinarse de rodilla, caminar en la intemperie o soportar grandes caminatas de kilómetros y kilómetros sin zapatos. Y la última gran situación, que es la más seria, es la agresividad que pueden desarrollar física contra sí mismo o contra tercero. Hay una situación con relación a estos pacientes, se cree que ellos tienen mucha incidencia en crímenes a terceras personas, pero las estadísticas han debatido sobre esto y definitivamente el índice de criminalidad que tienen estos pacientes es inferior a las personas comunes. Tienen tratamiento con medicación, los medicamentos antipsicóticos actuales son extraordinariamente buenos porque pueden devolverle la vida a estos pacientes de calidad y en una relativa normalidad, siempre y cuando exista una continuidad con la medicina y con las supervisiones de los médicos psiquiatras, porque deben ser guardados ciertos parámetros clínicos por el tipo de efectos colaterales de los medicamentos antipsicóticos. También son pacientes que necesitan psicoterapia porque la enfermedad debe ser aprendida a manejar y el paciente tiende a aislarse, por lo consiguiente es necesario relacionarlos con el entorno y hacerles entender que padecer esquizofrenia no significa tener una calidad de vida óptima. Hay muchos pacientes que pueden ser esquizofrénicos y sin embargo llevar adelante una vida absolutamente normal. La familia participa sobre todo para evitar el estigma que estos pacientes tienen a nivel de la sociedad debido a que son considerados peligrosos, lo cual es irreal. Se necesita tener siempre el control de un médico psiquiatra y tener una tolerancia hacia lo que significa la enfermedad psiquiátrica.
Recuerden que nadie está exento de tener un problema psiquiátrico y que juzgar una situación o condición que no se conoce jamás es lo ideal. Soy la doctora Francesca Foghini, médico psiquiatra del Grupo Hospitalario Kennedy. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazaná y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros semana a semana aquí en Medicina de Hoy. Muy contentos, primero porque sabemos que ustedes están allí esperándonos y segundo porque tenemos la presencia de un gran amigo, de un profesional de altura, el señor doctor Danilo Orellana. Él es traumatólogo ortopedista y quién más que ti para dialogar sobre lo que significan los reemplazos de cadera o conocido como prótesis de la articulación de la cadera. Danilo, un gusto que estés aquí. Es un gusto también estar aquí con usted, doctor Bosco. Bueno, vamos a hablar este es el tema de los reemplazos de cadera o las prótesis de cadera, ¿no? Prótesis, palabrita media complicadita. ¿Qué es una prótesis? Una prótesis reemplaza a una articulación, ya sea a la cadera, a la rodilla. Una prótesis también se le llama cuando a alguien le amputan una pierna y le ponen un reemplazo protésico, o sea, le hacen una pierna falsa, una pierna protésica, ¿ya? O un brazo también. A todo esto se le llama prótesis, ¿no? Pero estamos enmarcados en la articulación de la cadera, en la cual se hace este reemplazo protésico, ya sea por desgaste de la articulación, o sea, personas que tienen artrosis, o sea, que se desgasta por la edad, gente de mayor de 60, 70 años, que ya esa cadera comienza a molestarles, a darles problemas, a darles dolor, y se la tiene que cambiar a personas con artritis reumatoidea, que a veces son muy jóvenes. Yo he cambiado caderas de pacientes de 30 años que sufren de una enfermedad reumatoidea, ¿no? O sea, que se deforman estos, tienen antecedentes una artritis reumatoidea juvenil que se deforman las articulaciones de todo el cuerpo y entre esas la cadera también. O también gente que se llega a fracturar la cadera, se hace una fractura de la misma y hay que cambiar de la cadera porque se cortó la cabeza femoral. Tenemos entonces la cadera formada por la misma cadera y por este hueso que viene de la extremidad inferior llamada el fémur. Sí. ¿Qué parte de ese hueso es la que se cambia? A ver, se cambia también la parte donde es recibido el hueso. Sí, el fémur es un hueso largo, ¿no? ¿Verdad? Un hueso que llega desde la cadera hasta la rodilla. La parte que se cambia en el reemplazo total de cadera es la parte superior del fémur. Lo que se rompe generalmente en las personas de edad, cuando hay una caída algo, es la cabeza del fémur. Esta cabeza queda sin circulación al haberse como desconectado del hueso del fémur, ¿no? Esto se reemplaza, tanto, o sea, la parte superior, la cabeza del fémur, y cuando es una prótesis total, porque también hay las parciales,
las prótesis total hay que reemplazar el acetábulo, o sea, la parte donde va el agarrado el fémur, que es parte de la pelvis, ¿no? Como el terminal de un carro, más o menos. Sí. Viene una parte que lo recibe y se puede trabajar en los dos lados. Sí, es para que tenga la movilidad, la ¿no? movilidad. La cabeza. ¿Cuál es la razón de consulta número 1 para las personas que comienzan a molestarle la articulación de la cadera? Bueno, es el dolor. Ellos comienzan a tener dolor en la cadera y dicen, el dolor se me va desde acá arriba hacia la rodilla. Generalmente es irradiado, entonces hay que determinar bien si el dolor es por una artrosis de cadera. Eso se puede determinar con radiografías simples, ¿no? Mandarle radiografías a ver si está afectada o no la cadera, o hay que ver si es la rodilla. Como hablábamos con el doctor Bosco antes de la entrevista, a veces la rodilla es la causante, porque aquí, al menos en el Ecuador, se hacen más reemplazos de rodilla que de cadera, porque la gente a veces tiene mucho sobrepeso, le exige mucho a la rodilla, o personas, hombres por ejemplo, que han tenido una vida deportiva, han sido futbolistas, les ha gustado el deporte y todo, ya la factura se la pasa la vida a los 60, 70 años, cuando ya esa rodilla ya está desgastada de todo el trajín deportivo que han tenido. Confirma que nuestro organismo es duro de dañarlo. 50 años suficiente en tiempo como para que después de los 50 dé manifestaciones. A buena hora que se puede cambiar la articulación. ¿Cuánto demora volver a estar casi como antes? ¿Y qué duración o viabilidad tiene este procedimiento que a buena hora lo devuelve sin dolor y a deambular? Sí, los pacientes que operamos generalmente en nuestro hospital, Clínica Kennedy, o sea, tenemos también un servicio de rehabilitación. Al primer día de operado ya lo sentamos, lo podemos sentar en la cama, lo podemos sentar con las piernas colgadas, que haga ejercicio. El segundo día también ya lo podemos levantar un poquito, y al tercer día está caminando con andador, ¿ya? O sea, con un cuadradito ahí está caminando ya el paciente, y ahí le podemos dar el alta. Este andador, más o menos, los reemplazos de cadera lo usan por un mes, mes y medio. Luego de esto yo los paso un bastón, y si Dios quiere y todo anda bien, a los 3 meses están caminando, ya deambulando solo, sin andador. A buena hora que hay soluciones a estos problemas que en otrora no los había. Recomendaciones finales y precauciones para no llegar a usar un reemplazo de cadera. Bueno, hay que hacerse los controles ya pasados los 50, 60 años, chequearse con el ortopedista que quieran, o con el médico clínico que les mande radiografías de cadera, a ver, o si tienen una molestia, concurrir a controles. Y lo otro es cuidarse de esta enfermedad que es la osteoporosis, ¿no? O sea, cuidarse, también hacer controles de densitometrías óseas para ver cómo está de calcio, a ver si no tiene que tomar un suplemento de calcio, y evitar que en el futuro se fracture la cadera y llegue a tener un reemplazo de cadera. ¿Cuánto ayuda a luchar contra el sedentarismo? Claro, eso es estar sin hacer nada, tomando, o sea, el café es uno de los que también va a dañar, el tabaquismo, todas esas cosas van a ir destruyendo la articulación de la cadera a futuro. Entonces es mejor hacer ejercicios, no excederse en el deporte, pero por lo menos caminar, hacer una dieta balanceada, hacer un poquito de deporte, ¿no? Porque siempre tenemos una solución a mano, y más aún aquí en Grupo Hospitalario Kennedy, del lado médico o del lado quirúrgico. Danilo, gracias porque estés aquí, y te comprometo para que no sea la primera ni la última. Gracias, doctor Bosco, con todo gusto. Hola, una de las grandes confusiones de las personas que están preocupadas por su salud es entender cuál es el correcto consumo de los carbohidratos. Para eso, los invito a ver un video. En la nutrición humana existen 3 grandes macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. De estos 3, solo los carbohidratos afectan directamente en la producción de una hormona llamada insulina. Existen carbohidratos que incrementan más la insulina, como el azúcar, arroz, choclo, verde, papa, pan y fideos. Y los que tienen menor incidencia sobre las cantidades de insulina, como son las leguminosas, las frutas y los vegetales. Cuando se incrementa la insulina, salimos de la zona de seguridad del organismo, y fuera de esa zona se producen sustancias inflamatorias, las cuales deben ser recubiertas por grasa para evitar que afecten al organismo, y es lo que se conoce como grasa abdominal. Cuanto más grasa abdominal exista, más nos aproximamos a desarrollar enfermedades cardiovasculares o crónicas, como
como diabetes e hipertensión. El secreto es no salir nunca de esa zona de seguridad. Si sigues estos consejos de Dieta Zona, te mantendrás sano, esbelto y con vitalidad. Como hemos visto, los carbohidratos corresponden a las familias de las frutas, pero también a la familia de los vegetales. Sin embargo, estamos más acostumbrados a identificar los carbohidratos con el arroz, el frijol, la papa, el verde, el pan o los fideos. Definitivamente, todos estos pertenecen al grupo de los carbohidratos. Obviamente, los que están en el centro son aquellos que van a ingresar mucho más rápido como azúcar a la sangre, disparando la hormona insulina. Pero la más importante que quiero dejar claro hoy es que no es bueno comer demasiados bajos carbohidratos. Cuando ustedes bajan demasiado la concentración o la cantidad de carbohidratos en su plato de comida, se canibalizan a sí mismos, es decir, destruyen masa muscular. Van a perder peso, pero por la pérdida de masa muscular, masa ósea y agua. Si ustedes se van al otro extremo y tienen un consumo muy elevado de carbohidratos, lo que va a ocurrir es que ustedes se acercan a desarrollar enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes o simplemente aumentan la grasa en su cuerpo. Lo ideal es estar en el medio, en una zona de seguridad. Entonces vamos a ver qué es tener una zona perfecta de consumo de carbohidratos. Este plato es un error, es decir, están poniendo muy bajas cantidades de carbohidratos. Con esto lo que van a llevar es a una pérdida muy rápida de masa muscular, masa ósea y agua. Con esto es la fórmula que juegan muchas dietas que tratan de convencer a las personas que están bajando de peso sin medir que lo que están perdiendo es masa muscular, masa ósea y agua. Este es el otro extremo. Vamos a suponer que usted hizo una sopa a la que agregó papa. Luego tiene esta cantidad de arroz en el plato, una menestra. Esas cantidades implican un exceso de carbohidrato que va a llevar a que usted engorde, a que usted produzca enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes. Esta es una combinación perfecta de carbohidratos. Encontramos carbohidratos en forma de la crema de vegetales, pero también lo encontramos en forma de los frijoles. Nuevamente hay una ensalada y hay una porción de fruta. Encontramos la combinación ideal. La pregunta es, ¿esta cantidad de carbohidratos me permite bajar de peso? La respuesta es sí. Si yo a esta cantidad de carbohidratos y proteína le añado una cucharada de aceite de oliva, estoy siempre quemando grasa. Si yo en cambio le añado 2 cucharadas de aceite de oliva, me mantengo sano pero no subo ni bajo. Si a esta misma combinación le ponen 2 cucharadas de aceite de oliva más un aguacate, usted sube de peso pero de una manera sana, sin desarrollar enfermedades crónicas. Espero haberles sido de utilidad. Mi nombre es Marta Ríos, soy nutricionista y estoy a su servicio siempre. Diariamente e inclusive cuando estemos expuestos al sol, hay que recordar que nuestra piel requiere hidratación y esto disminuye también el daño solar. Hay que hidratar con hidratantes y humectantes de preferencia que no tengan ni color ni olor, para así evitar la resequedad, las quemaduras y el daño solar crónico. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactel Fort. ¿Ah? Sí, Lactel Fort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta.
Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Hola, hoy vamos a hablar de la densitometría ósea. La densitometría ósea es un examen radiológico que sirve como método de diagnóstico para la osteoporosis. Este examen de densitometría ósea consiste en un equipo con rayos X que tiene muy baja dosis de radiación, por lo tanto es un examen inocuo. Esta densitometría ósea se diagnostica básicamente en mujeres y en hombres con déficit de su densidad mineral. La densitometría ósea se recomienda realizarse a partir de los 40 años, cuando comienza el proceso de descalcificación, y también en mujeres que han tenido una menopausia prematura. La densitometría ósea es un examen seguro, no produce radiación excesiva, es un examen que no necesita mayor preparación al paciente, puede realizarse en cualquier hora, en cualquier condición del paciente. Lo único recomendable es que no se realice en mujeres embarazadas, ni tampoco personas que se hayan realizado exámenes con contraste varitado unas 24 o 48 horas antes. Exámenes con contraste varitado son los exámenes, por ejemplo, el tránsito esófago gastrointestinal, el enema de colon, por lo que el medio de contraste es un poco denso y ese contraste se queda en el tubo digestivo. Entonces, si se realiza una densitometría ósea pocas horas o al día siguiente, ese medio de contraste todavía va a estar en el cuerpo y va a producir alteración en la medición de la densidad ósea. La densitometría ósea es un examen preventivo que se realiza para prevenir lo que es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que tiene como riesgo las fracturas, preferentemente en mujeres ya añosas o con déficit hormonal. Como conclusión y para terminar, les debo recomendar que la densitometría ósea es un examen simple, sencillo, que no tiene ningún efecto colateral, no necesita sedación el paciente, se recomienda realizarse una vez al año. Nosotros estamos atendiendo aquí en Centro de Imagen de la Clínica Kennedy en horarios de 12 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Soy la doctora Mónica Young, médico imaginólogo del Grupo Hospitalario Kennedy. A las órdenes, los esperamos. Hoy, en Medicina 911, tocaremos un tema muy importante. Nuestro especialista, el doctor Edmundo Veloz, nos va a explicar y nos va a recomendar qué hacer cuando tenemos una fractura en casa. Hola, soy el doctor Edmundo Veloz, soy traumatólogo ortopedista y hoy vamos a hablar sobre fracturas. ¿Cómo se identifica una persona que tiene una fractura? Realmente la misma persona no lo puede saber con certeza en la mayoría de los casos. Si sufre una caída, un golpe y tiene dolor, entonces lo mejor es que sea trasladado para que se hagan radiografías y poder saberlo. Si hay casos en los cuales hay una deformidad grande o también incluso puede estar el hueso fuera, bueno, ahí es más fácil identificarlo. Caso contrario, requiere que un especialista lo valore. Existen diferentes tipos de fracturas. Quizás aquí lo que valga la pena es identificar las fracturas abiertas y las cerradas. Abiertas queriendo decir cuando el hueso está fuera de la piel.
Y después de eso, en cuanto a las más comunes, varían mucho dependiendo de la edad. Los niños más chiquitos son más frecuentes a nivel del codo, en niños más grandecitos a nivel de la muñeca, específicamente en el radio distal. Y después de eso ya pues se producen diferentes tipos en los adultos, pero en los ancianos muy frecuentemente ocurren a nivel de la cadera. Esencialmente lo que se debe hacer en casa es poco. Si el hueso está afuera, dejarlo afuera. Si el brazo, pierna está angulado, deforme, no tocarlo tampoco. Solamente en caso de estas fracturas abiertas, cubrir el hueso. En caso de una deformidad, tratar de inmovilizar de alguna manera. Y lo mismo si simplemente hay un dolor y no se sabe, inmovilizar con algo, con lo que tenga a la mano, periódicos, un cartón doblado, de alguna manera inmovilizar hasta que pueda ser trasladado y valorado por un especialista. El tratamiento de la fractura varía dependiendo de la localización y de la edad también. En algunos casos se requiere solamente una inmovilización con un yeso, pero en adultos especialmente la gran mayoría son quirúrgicas. Hay que operar, hay que poner el hueso en su sitio y hay que fijarlo con placas, tornillos, clavos, porque de esta manera pues aseguramos un buen resultado final. Convendría mencionar como recomendaciones el hecho con el que empezamos, enfatizando que en casa preferible es no hacer mucho, no intentar hacer maniobras, sino simplemente inmovilizar, tratar de tener al paciente aliviado un poco al colocar algún tipo de cartón, como decíamos, o periódico para inmovilizar, y trasladarlo tan pronto sea posible para que pueda ser valorado y especialmente con radiografías. Soy el doctor Edmundo Veloz, traumatólogo ortopedista, a sus órdenes. Ya lo escucharon, por favor, no nos precipitemos. Hay que actuar con calma, duele muchísimo. Hay que actuar con mesura. Inmediatamente llevar a la persona traumatizada a un centro hospitalario. Nuestras emergencias están capacitadas para atenderlo las 24 horas al día, los 7 días a la semana. El sol puede afectar no solamente a la piel, sino también a nuestros ojos. Y entonces hay que recordar usar gafas que tengan factor de protección solar, pues si solamente son oscuras, inclusive podríamos provocar mayor daño sobre nuestro aparato ocular. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño 8 veces. Pero toma Lactelfort. ¿Ah? Sí, Lactelfort, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazaná y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Hola,
Hoy vamos a hablar acerca de la rehabilitación después de sufrir una fractura. Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que una fractura tiene que ser tratada por un médico y este médico va a guiar al terapeuta para poder dar el mejor tratamiento. Entonces, la inmovilización va a determinar mucho del tiempo, el tipo de fractura, el grado de lesión y el tipo de procedimiento quirúrgico o no quirúrgico que se vaya a hacer. Y esto puede ir desde 1 mes a 3 meses. Entonces, de igual manera, como ya lo habíamos mencionado, lo que refiere el médico quirúrgico o médico tratante es la guía para el fisioterapeuta. Entonces, el fisioterapeuta, uno de los objetivos principales es recuperar el arco de movimiento, que no se quede limitado. Entonces, si ya tenemos un arco de movimiento completo, la siguiente función va a ser tratar el dolor y la inflamación. Y para esto tenemos diferentes métodos físicos como el ultrasonido, como el magnetoterapia, como diferentes corrientes eléctricas para tratar el dolor y el edema. Bueno, es fundamental hacer rehabilitación después de una fractura y después de cualquier cirugía, sobre todo porque el terapeuta es el que va a ser la guía para el paciente. Si un paciente no tiene esta guía, muchas veces puede haber lesiones secundarias. Entonces es muy importante que un paciente tenga una guía y objetivos claros para hacer una rehabilitación. Dentro de los beneficios, por supuesto, es controlar el dolor, controlar la inflamación y que el paciente recupere sus actividades de la vida diaria. Bueno, el tiempo de recuperación va a ser determinado por el tipo de procedimiento médico que se realice. Si es una cirugía, puede llevar desde 3 meses a 1 año. Si no lleva una cirugía, puede ser desde 3 meses a 5 meses, más o menos. Y es importantísimo que el paciente sea guiado por el médico y por el fisioterapeuta para que no realice actividades que no pueden mejorar la calidad de la cicatrización del tejido. Y para esto es importante que eviten consumir también bebidas alcohólicas, tabaquismo y realizar ejercicios indicados por el médico o por el fisioterapeuta. Una de las recomendaciones que más dejamos al paciente es siempre seguir las indicaciones del médico y hacerle caso a su fisioterapeuta indicado para que pueda tener una rehabilitación correcta y esto tener una buena cicatrización en el hueso. Soy Enrique Cruz Arista, fisioterapeuta con especialidad en terapia manual ortopédica. Trabajamos en la clínica Kennedy San Borondón y estamos a las órdenes. Ok amigos, ya estamos aquí, hoy día estamos en mi consultorio. Vamos a hablar sobre la cirugía de cambio o de reparación de las fracturas de cadera. La cadera es una parte, es una articulación que consta del hueso sacroiliaco, ¿sí? Y el hueso fémur. La cabeza de fémur es una especie de socket o cavidad en la cual embona un émbolo que se llama la cabeza del fémur. Cuando la persona se cae, se golpea en un accidente de tránsito, esta puede estar fracturado en varios sitios. Nos vamos a enfocar sobre todo hoy en el cuidado que este tipo de fracturas se debe de tener. Normalmente, ¿quiénes son los que se caen y se fracturan la cadera? Las personas mayores. Entonces, ¿qué necesitamos para ellos? Un traumatólogo de experiencia. Tiene que tener mucha experiencia. ¿Por qué? Porque yo me puedo pasar todo el día, no los 4 minutos que tengo, hablándoles de los tipos de fracturas y las formas como repararlas, cruentas, no cruentas, etc. Pero la mayoría o casi todas tienen que ser reparadas quirúrgicamente. Para eso necesitamos un especialista, que en la clínica Kennedy los tenemos. Estos especialistas tienen que tener una amplia experiencia en este tipo de fracturas y con este tipo de pacientes, ya que deben buscar su tratamiento, el tratamiento más rápido, el tratamiento más eficiente y el tratamiento menos cruento, porque estamos hablando de abuelitos, de personas mayores, de personas de la tercera edad, que su capacidad funcional en los otros órganos, ya sea su parte respiratoria, muchísimos son diabéticos, muchísimos son hipertensos, muchísimos tienen problemas cardíacos. Entonces todo este tipo de problemas se pueden reflejar en una cirugía. Si buscamos un cirujano traumatólogo que no tenga mucha experiencia
y se demore mucho en el acto quirúrgico, nuestro paciente puede sufrir un mayor porcentaje de complicaciones. Además del cirujano, fundamental es un anestesiólogo de experiencia, un anestesiólogo que pueda manejar o mantener en las mejores condiciones ese paciente para evitar que tenga complicaciones en el acto quirúrgico y en el postoperatorio. El postoperatorio es fundamental en estos pacientes. Deben ser manejados, deben ser controlados y llevados por un especialista en medicina interna con mucha experiencia en pacientes de la edad de los que usualmente tienen fracturas de cadera. Debemos evitar tener en consideración, por ejemplo, la embolia pulmonar, es decir, ese coágulo famoso que se entra en las piernas y se va hasta los pulmones, que puede ser mortal en muchos casos. Tenemos que manejar hemorragias, pueden sangrar un poquito porque no es una cirugía muy sencilla. Pueden tener problemas de crisis hipertensivas con su correspondiente derrame cerebral que llamamos, o accidente cerebrovascular en el término más técnico. También pueden tener problemas de neumonías. ¿Por qué? Porque estas personas, al ser unas personas añosas, pueden ser que tengan problemas de fumar. Son EPOC, bronquíticos crónicos, enfermedades con enfisema y todo este tipo de complicaciones que acompañan a una persona con la edad. Recuérdenlo, hay accidentes, existen accidentes. La mejor forma es prevenir, tener cuidado, las personas mayores sobre todo, ver que el suelo esté limpio, que no esté mojado. Por favor, enciendan la luz en la noche cuando van a hacer sus necesidades. Es muy común las causas de caída. Por favor, tengamos en cuenta esto. Y si es que, por desgracia, a pesar de las precauciones, los accidentes ocurren, acudan a un centro. El Grupo Hospitalario Kennedy cuenta con todo lo necesario, cuenta con todas las especialidades para poderlos servir mejor, de una forma más eficiente, de una forma más completa y, sobre todo, con la calidez que usted necesita. Bueno, ya es tarde, ya son las 10, tenemos que terminar. Nos vamos a ir caminando. Eso es, una buena movilidad es lo que nos asegura tener un esqueleto sano. Hemos hablado hoy día de las fracturas, hemos hablado de las prótesis de cadera y sobre todo queremos recalcarle que tenemos que cuidar nuestro sistema óseo, una buena nutrición de pequeños, una buena cantidad de calcio y la vida lleva prisas, pero no por ir más rápido se llega antes. Cuidémonos de los accidentes de tránsito, las caídas y nosotros que ya estamos un poquitito mayores tenemos que tener mucho cuidado. Encendamos la luz para entrar a una habitación, encendamos la luz cuando bajemos una escalera. Por favor, estos consejos los da alguien que tiene experiencia en tratar personas accidentadas. Recuérdenlo, la próxima semana los esperamos a las 9 de la noche en Medicina de Hoy, su programa semanal. Y juntos vamos a seguir cuidando de nuestra salud y bienestar. Nos vemos.